Bueno, Sí. vamos a esperar un ratico, unos 5 minuticos que lleguen los compañeros y encargarle encarecidamente que esperen hasta las 7:30 para el ingreso a la plataforma porque el espacio lo debo abrir yo y no he querido bloquearlo pues para que no se les gestionen a ustedes problemas cuando se van a conectar. Por eso no envío el enlace, porque el enlace se supone que les tiene que llegar a ustedes cuando ustedes dicen interesados o cuando se convocan dentro de la plataforma, porque de ahí para allá, digamos que lo manejan los estudiantes. Voy a hacer el requerimiento porque algunos han manifestado que no les ha llegado, cuando ustedes hacen el proceso de inscripción, no les ha llegado el enlace de conexión, que eso es lo que digamos que me tiene sorprendida en el proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar 5 minuticos y damos inicio a nuestro encuentro virtual del día de hoy. Mientras tanto, pues voy a organizar la documentación para que ustedes puedan visualizar. En este momento me dice que tengo 17 personas conectadas. Están conectadas con el correo institucional. Bueno, tengo 15, 18, 19 personas, 18 y una con acceso no comprobado, porque también eso nos están haciendo auditoría. Entonces, digamos que no es situación de la profe, no es que la profe quiera ser estricta, sino que la universidad nos hace unos requerimientos en estos espacios, ¿vale? Entonces, regáleme 5 minuticos y damos inicio entonces a nuestro encuentro.
Listo. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a este espacio. Buenas noches para todos. Hoy estamos a 25 de febrero. En este momento son las 7:34, ya un minutico de las 7:35. Tengo 24 estudiantes conectados en el momento. Vamos a manejar la misma dinámica del encuentro pasado. La idea es que levantemos la mano si hay alguna pregunta. Hay espacios en donde no puedo visualizar el chat, entonces no hay problema en habilitar el micrófono, pues para que ustedes puedan hacer esa interacción. Vamos a empezar a compartir pantalla. Recordarles que ustedes están en este momento en la tarea 2 de funciones, que ustedes tienen un foro, que ese foro ya está súper documentado. He intentado subirles muchos videos de ejercicios para que les pueda servir de apoyo, que vamos por 135 puntos, que es muy importante que ustedes revisen el material. Este es el material principal, el que ustedes están visualizando en la pantalla. Es el material principal, es el sitio web de cálculo diferencial. Es el medio de comunicación en medio de todo, cuando ustedes entregan sus avances para los que de pronto todavía no han entregado nada, pues porque no han tenido el tiempo y hasta este fin de semana suben los avances cuando ustedes comparten sus documentos. Yo ahí en el mismo espacio del foro les escribo las observaciones, les envío documentos adicionales o la realimentación, si me envían en Word, que es más fácil, yo normalmente selecciono y les envío la orientación para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. El día de ayer les compartí a ustedes, bueno, aquí encuentran un videito de la descripción de los CIPAS, que esto nos lo remitió la universidad. Sin embargo, por allá más adelantico también les compartí un PDF para que les pueda servir de apoyo. ¿Qué más les he compartido esta semanita que ha sido entre el fin de semana y estos días? Un recordatorio, estos recordatorios que ustedes están observando, los van a observar en ciertos días de la semana, es con el fin de decirles, bueno, pongámonos las pilas, estemos atentos, que tenemos una fecha para entregar unos trabajos y pues que recuerden que ustedes tienen una fecha límite para hacer la entrega y que 2 días antes ya no hago realimentación. 2 días antes, les dejo más bien, faltando 2 días para el cierre, se dejan 2 días para que ustedes puedan trabajar de manera autónoma. Ya ahí no interactúa el tutor, sino que ustedes ya hacen la entrega oficial en la plataforma, en el entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, para que eso tengan claro. Recuerden que hace 8 días también estuvimos en una web conference el 20 de febrero. Ahí también les compartimos la grabación. El encuentro de hoy, el encuentro CIPA, perdón, el encuentro CIPA que tuvimos en el encuentro pasado y ya lo que vamos a trabajar hoy. El día de ayer les compartí este material de apoyo. Son videitos en donde están explicando ejercicios con respecto a cada uno de los puntos. Ahí no les están diciendo punto 1, punto 2, punto 3, pero se puede evidenciar el ejercicio similar para que ustedes se puedan orientar. Adicionalmente, se les compartió una cartilla de funciones, que es un documento en donde está la información que se va a desarrollar y una ficha de esa tarea 2 que también les sirve a ustedes de apoyo. El encuentro que tienen el día jueves, que vamos a tener el día jueves, donde se van a abordar similares temas a los que vamos a trabajar el día de hoy. Digamos que este es el recorderis de lo que vimos en nuestro encuentro pasado. Encargarles muchísimo que revisen su plataforma, que revisen el correo tanto institucional como el de plataforma. Yo normalmente trato de la información suministrarla por los diferentes medios, por el chat, por el Teams, por el correo institucional, por el correo de la plataforma, por los foros, para que ustedes se documenten. ¿Listo? Entonces, eso que por favor tengamos claro.
Esta semana que pasó se cerró ya definitivamente la tarea uno. La tarea uno llevaba un porcentaje, o más bien llevaba unos puntos, 25 puntos. Lo mínimo que usted tenía que haberse sacado era 15 puntos para empezar a avanzar en ese trabajo. Algunos estudiantes por diferentes situaciones, digamos que les di una oportunidad para mejorar, pero esa oportunidad se cerró el día de ayer, quiere decir que a la fecha de hoy, según plataforma Evidencio, 9 estudiantes no presentaron esa prueba definitiva y hay unos estudiantes que necesitan hacer refuerzo. ¿Cómo vamos a hacer el refuerzo? Bueno, pues en el transcurso de estas tareas y hacia finalizar el curso, si se requiere puntaje o se requiere aclarar dudas, entraremos a abordar. Pero ya donde haremos el proceso de verificación al final del curso, ¿vale? Para que tengamos eso claro. No sé si hasta ahí y antes de iniciar la temática del día de hoy, ¿hay alguna pregunta? Pues, profe, perdón, respecto al tema, no tengo ninguna pregunta. Sin embargo, sí me quedó una pregunta. Yo sé que la semana pasada vimos los temas, los ejercicios uno y 2, pero me quedó una pregunta en la segunda parte del ejercicio uno. No he subido avances porque he estado estudiando mucho, entonces no los he subido. Pero no sé, hay esa parte que toca hacer, o sea, que toca hacer los intervalos de dominio y de rango. Es basados en la gráfica que se compartió, en la imagen de la gráfica que se compartió y a la observación, ¿cierto? No tenemos que hacer ningún cálculo ni nada, ¿cierto? Listo. Correcto. No, Gracias. solamente con la gráfica sale si va de infinito negativo a infinito positivo o viceversa. Él no tiene Entendido. que hacer propuesta de nada, Gracias. ¿no? Listo. Entonces, vamos a iniciar con nuestra temática del día de hoy. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a abordar un poco más sobre ese RAC 1, tarea 2, en donde vamos a hablar sobre las funciones implícitas o explícitas, función cuadrática, logarítmica y exponencial. Recordarles que esta tarea va hasta el 16 de marzo. Eso quiere decir que hasta el 14 de marzo se haría el proceso de realimentación dentro de foro. Eso no quiere decir que usted no pueda escribir en esos días. Claro, los puede escribir, usted puede subir la información, pero no hay compromiso del tutor para que ustedes, para hacerles el proceso de realimentación. Se supone que nos dicen, denle 2 días antes para que el estudiante pueda puntualizar y hacer todo lo que necesite hacer antes de que se cierre la plataforma en el entorno de evaluación. Recuerden que la plataforma dice hasta las 11:55, preferiblemente hasta las 11 para que no tengan ustedes inconvenientes. Las tareas, cuando ustedes las suben, tenemos un placito los profes para hacer proceso de calificación. ¿Listo? Recordarles que vamos por 135 puntos, que tenemos el sitio web para que ustedes puedan verificar. Bueno, entonces hace 8 días hablábamos de una función y que esa función tenía solamente un elemento con respecto al rango o al codominio, ¿cierto? En esta parte de funciones, debíamos de decir si era una función racional o era una función irracional y que si era función, primero, si era función racional o irracional, y aparte de eso debíamos identificar quién era el dominio y quién era el rango de una función. Entonces, cuando nosotros tenemos un dominio de una función, entonces la denotamos con dominio de f o rango, ¿cierto? Dentro de la misma y ella nos va a llevar a la parte gráfica. Hablábamos que el dominio la tomamos en el eje X y el rango lo tomamos en el eje Y si estamos hablando de manera gráfica. Estamos hablando en forma de ejercicio, pues debemos de revisar qué ejercicio tenemos en el momento. Por ejemplo, vamos a tener un ejercicio en donde vamos a tener unas variables, que eso lo hablamos en la clase pasada o en el encuentro pasado, unas variables conocidas, unas variables desconocidas, unas variables independientes y unas variables dependientes.
En este momento ustedes están visualizando en la pantalla un ejercicio que dice f de x igual a x elevado al cuadrado, donde f lo vamos a reemplazar por menos 3. Quiere decir que 3 por 3, 9, menos por menos me da más. Si lo estoy hablando numéricamente, ya ahí tendría la solución de esa función. Ahora bien, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Los escucho. La variable dependiente, profe, sería x, no, perdón. La variable dependiente sería -3 y la variable dependiente sería x a la 2, ¿no? O al X a revés. la 2. Ahí Oh, está. no. Sí. Normalmente la variable dependiente es X, ¿cierto? Es un valor que se necesita, dependiendo del ejercicio. En este ejercicio, la X es la variable independiente. Está solita, no tiene nadie, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que la Y, en este caso, sería la dependiente, que es lo que tú estás diciendo en el -3. ¿Listo? Bueno, hace 8 días vimos este ejercicio, un ejercicio muy similar, en donde debíamos de sacar un dominio y un rango que hacía referencia al ejercicio 1 que ustedes debían trabajar en la parte de la tarea. Entonces tenemos un ejercicio que dice y igual a 8x al cuadrado sobre 3x al cuadrado menos 9. Lo primero que tengo que identificar si es una función racional o es irracional. En este caso ya sabemos que es una función racional. Y vamos a empezar a trabajar con el dominio. En este caso con el dominio, entonces sacamos el 3x elevado al cuadrado menos 9 igual a 0. Recuerden que la x debe quedar solita. Por eso me queda x al cuadrado igual a 9 que ocupa su lugar. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y 9 dividido en 3, pues me va a dar 3, ¿cierto? Y luego me dicen que hay que quitar ese 2 elevado al cuadrado y lo convertimos en una raíz. Al quedar en una raíz, entonces podemos decir que la raíz de 3 es igual a 1.73. Como estamos hablando del dominio, entonces estamos hablando del eje X, tenemos desde menos 1.73 y valores en el lado positivo de 1.73. Ahí espérenme con ese valor. Ahora, debo de ir a sacar el rango. Trabajo con la misma función principal, es decir, 3x elevado al cuadrado menos 9 igual a 8x elevado al cuadrado sobre y. Aquí vamos a dejar la x solita, ¿cierto? Empezamos a organizar nuestra expresión, es decir, que 3x elevado al cuadrado queda en su puesto. Ese 8x al cuadrado sobre y estaba sumando antes del igual, al pasar después del igual pasa a restar. Y ese 9 que estaba restando antes del igual pasa después del igual a ser un número positivo o a sumar. Ahora, ¿qué hago? Recuerden que ese 3x al cuadrado y ese 8x al cuadrado tienen ese factor común, la misma variable. Quiere decir que me queda x al cuadrado, que multiplica 3 menos 8 sobre y igual a 9. Esa y que está acompañando a ese 8 está dividiendo, la paso después del igual a multiplicar. Por lo tanto, me queda x al cuadrado igual a 9y sobre 3y menos 8. Profe, ¿cómo hago para sacar los valores? Bueno, entonces si sacamos los valores por separados de ese rango, ¿cierto? Si reemplazo esos valores, me voy a dar cuenta que viene desde menos infinito en un valor hasta 0. Y unido quiere decir que mi gráfica va a quedar cortadita desde 8 tercios hasta infinito positivo. Profe, esa parte gráfica, ¿dónde la podemos visualizar? Entonces, recordemos que nosotros hacemos nuestra gráfica en GeoGebra. Permítanme, me voy a pasar a GeoGebra.
Ay, ¿por qué no veo? Ah, chistosa. Aquí. Ustedes son los que no lo están viendo. Ya. Me confirman, porfa, si alcanzan a ver el. ¿Están viendo GeoGebra o están viendo PDF? PowerPoint. GeoGebra. La Sí, GeoGebra. listo. Gracias. Bueno, entonces aquí me dice que mi función inicial, f de x, es igual listo, 8x al cuadrado . 8x elevado al cuadrado. Y en la parte de abajo me dice que es 3x elevado al cuadrado 3x elevado al cuadrado menos 9. Y aquí, f de x igual. Listo. Entonces, cuando yo tengo mi parte gráfica, ¿listo? Entonces, 8x elevado al cuadrado y 3x, espérenme que aquí me quedó un espacio, 3x elevado co- listo. Me está saliendo ¿qué? Una constante, un valor constante. Si yo voy aquí, me voy a dar cuenta, tengo un valor definido, ¿cierto? F de x, ¿cierto? Y aquí me voy a dar cuenta que en este caso mi gráfica estaría cortando, no estaría saliendo la gráfica que es porque tengo un x elevado al cuadrado. Me sale el 1,73. No, no me está tomando los valores que es dentro de la función. Entonces me vuelvo la cargo. Necesito puntos extremos, necesito la función y necesito acá, porque me está saliendo. Por favor, revise la entrada. Dejan f de x. Porque esta sí la toma y esta no me la está tomando.
8x elevado al cuadrado. Ahora sí. Y 3x. Discúlpeme que no sé por qué me está tomando el pelo. Pero aquí dale 2. Listo. Ahora sí. Entonces, nuestra función inicial se llama 8x elevado al cuadrado menos 3x menos 9. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, primero tenemos un valor que está dando hacia el lado negativo, ¿cierto? Lo segundo nos dicen que tenemos un dominio en menos 1.73 y en 1.73. Entonces, aquí vamos a marcar los puntos extremos. Para recogerlas, si ustedes se dan cuenta, en nuestra gráfica no nos está saliendo el valor como tal de infinito, infinito positivo. Recuerden que infinito es cuando no tienen punto de llegada a la gráfica. Si nosotros ampliamos, nos vamos a dar cuenta que ya va a cortar, no alcanza a llegar al 2, ¿cierto? Sino en un valor promedio, como estamos viendo ahí en la gráfica. Están saliendo nuestros valores extremos, si ustedes se dan cuenta, me está saliendo en 0,0, por eso decimos que es en infinito. Vamos a cogerla. Listo. Aquí tenemos nuestro punto de intersección. Si hubiera punto de intersección, aquí también podemos ver raíces, que eso sí las vamos a ver ahorita en este punto, ¿cierto? Que aquí me están diciendo que tengo unos extremos gigantescos, ¿cierto? Y que en mi dominio, corta mi gráfica como si fueran dos, los que están viendo en la parte de arriba, en la parte del rango, desde menos infinito hasta 0 y desde 8,3 a infinito. Entonces, ¿cómo se ve de este gráfico? El que está en la parte de arriba. Estas rayitas que ustedes ven en verde. Profe, es como si salieran dos gráficos en uno. Sí, en algunos se van a ver como si fueran dos gráficos en uno, no se asusten. A otros les va a aparecer en rojo, les va a aparecer en rayitas. Eso es dependiendo del ejercicio. ¿Listo? Ahora bien, me devuelvo a la presentación. Ese era un poco de el ejercicio número 1, donde ustedes hicieron el de hace 8 días. Que yo les dije que íbamos a revisar, había un error y ese error era mío porque estaba haciendo operación de suma y resta y ahí debíamos de hacer ejercicios de multiplicación. Al final lo voy a abordar porque yo quedé pendiente con ustedes de que íbamos a revisar qué fue lo que pasó en ese. Bueno, en el ejercicio 2 nos hablaban de unas coordenadas y dentro de esas coordenadas teníamos 3 puntos, el A, el B, el C, que teníamos que sacar una pendiente, que hay pendientes perpendiculares que se nos facilitaría sacar, en este caso pendiente 1, pendiente 2, en M1 y en M2, que teníamos una ecuación de punto pendiente y que a partir de esa de punto pendiente pues podíamos sacar la función lineal como tal principal. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos 3 coordenadas, recordándoles que empezamos a trabajar con A y B, en donde -3 hace referencia a X y donde 1 hace referencia a Y. En la parte, en el valor de A, la coordenada A. En la coordenada B tenemos a X como 1 y a Y como 2. Recuerden que estamos hablando de X1, X2, Y1, Y2. Y que a partir de esos valores sacábamos nosotros la pendiente. Entonces me dicen en la fórmula principal, me dice que la pendiente la obtenemos de Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. En este caso Y2 es igual a 2 y Y1 es igual a 1. Y en el denominador tenemos a X2, que en este caso es 1 menos X1, que sería
menos 13. Recuerden que debemos de respetar los signos, en este caso 2 menos 1, 1, y 1 menos por menos da más, quiere decir que es una suma con signo positivo, en este caso sería el 4. Quiere decir que me da una pendiente de un cuarto. Recomendación, no trabajen con decimales, trabajen con fracciones, que es más fácil para que ustedes puedan obtener la solución de los ejercicios. Cuando ya tenemos la pendiente, entonces nos vamos a sacar la ecuación de punto pendiente, donde nos dice que y es igual a y sub 0, igual a la pendiente, que a su vez multiplica x menos x sub 0. Entonces reemplazamos los valores, ya nosotros conocemos ese y1, ¿cierto? O y2, dependiendo de lo que nos están pidiendo. En este caso y menos y sub 0, que es igual a 2, sobre la pendiente, que es un cuarto, de x que multiplica a, bueno, un cuarto que multiplica a x y multiplica también el valor de x sub 0, que en este caso sería 1. Hacemos proceso matemático, recuerden que y menos 2 queda igual, un cuarto por x, y queda un cuarto de x, menos un cuarto, ¿cierto? Que este 2 está sumando, está restando, pasa al otro lado a sumar, por eso me cambia y me queda ese 7 cuartos haciendo operación de suma, que aquí en este caso ya estaría teniendo mi punto pendiente principal. Recordemos que la fórmula me dice que y es igual a m de x más b, en este caso tengo a m, que es un cuarto, que corresponde a la pendiente, el valor de x, y el c, que en este caso es 7 cuartos, y que la fórmula principal es una b. El ejercicio que a ustedes les piden le dice que, que de la ecuación de la recta que pasa por el punto C, donde es menos 2 y 4, entonces hacen el mismo proceso de la pendiente y ahí tendríamos una pendiente de menos 4. Dependiendo de lo que nos esté pidiendo el ejercicio, podemos también sacar la ecuación del punto pendiente con respecto a la coordenada anterior. Bueno, digamos que estos dos ejercicios, hay muchos de ustedes que los han abordado, han realizado las diferentes situaciones. Hay estudiantes que me han enviado opción A y opción B. No se preocupen, lo que pasa es que hay unos que en la parte gráfica sale de una forma, entonces hay unos estudiantes que han trabajado con la parte gráfica y otros que han hecho el proceso de despeje por el ejercicio. ¿Listo? Ahora bien, vamos a entrar a revisar qué es una función implícita y qué es una función explícita. Recordemos que nosotros estamos hablando con funciones y esas funciones tienen unas variables que son dependientes, que son independientes. Y cuando hablamos de una función explícita y cuando hablamos de una función implícita. En este caso tenemos una gráfica en donde tiene un dominio, tiene un rango, ¿cierto? En este caso nos dicen que esta gráfica es x al cuadrado más 1, donde tienen un dominio, un rango, perdón, que empieza en 1 y que termina en infinito positivo, pues porque la gráfica desciende y vuelve otra vez a ascender. Si hablamos de gráfica. Cuando hablamos de una función implícita, quiere decir que voy a encontrar el valor dentro de la misma. En este caso, digamos que en la de la circunferencia no la observamos muy bien, ¿cierto? Espérenme que quiero mostrarles una función implícita o una función explícita. En este caso tenemos una función en donde tienen una variable que está dentro de la misma función. ¿Sí? En este caso, esta función es explícita. Aquí, ¿qué me están diciendo? Desarrolla el valor de la y. Tengo una fórmula principal, que es esta fórmula que ustedes están viendo aquí de la circunferencia. ¿Cómo la voy a explicar? Entonces, tengo una ecuación normalita, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Tengo dos variables, ¿cierto? Que en este caso no conozco los valores de esas variables. Tengo una función implícita con el valor de x y
explícita con el valor de y. Profe, ¿cómo vamos a resolver esa función? Entonces, en esta función tenemos una raíz cuadrada de y al cuadrado, que vamos a sacar esa y de ahí, ¿cierto? Y al cuadrado, mire que ella está quedándose en la misma ubicación en donde estaba principal. El 9 va a ocupar su lugar y el x elevado al cuadrado que está sumando lo voy a pasar a restar después del igual. Me quedaría 9 menos x elevado al cuadrado. Pero resulta que debo de quitarle hacia y la raíz o el elevado al cuadrado. Entonces recuerden que nosotros convertimos en una raíz. En este caso me quedaría y igual a raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Qué les estoy diciendo con ese más y con ese menos? Que voy a tener dos puntos o dos polaridades, una hacia el lado positivo y otra hacia el lado negativo. En el más, pues me quedaría raíz cuadrada de 9 menos x elevado al cuadrado. En el menos me quedaría y igual a menos raíz cuadrada de 9 menos x elevado al cuadrado. Listo. Si lo voy a mirar gráficamente, es como ustedes lo están observando en su pantalla. Entonces, en la pantalla observamos que está una parte de la gráfica hacia el lado positivo y otra hacia el lado negativo. ¿Listo? Entonces, por eso la estamos observando de dos colores diferentes. Bueno, profe, pero todavía no nos queda claro qué es implícito y qué es explícito. Listo, entonces tenemos esta ecuación. Tenemos xy menos 2y menos 3x más 1 igual a 0. Tenemos una ecuación, perdón, que vamos a definir en y una función implícita en x, porque está dentro de nuestro ejercicio. Vamos a despejar la variable de y. En este caso, organicemos las y. Sabemos que x y y tienen una misma variable, por eso las dejamos antes del igual, y lo otro lo vamos a pasar después del igual. En este caso me quedaría xy menos 2y igual, recuerden que está el menos 3x más 1, al pasar después del igual cambian los signos, por eso me queda 3x menos 1. Sacamos factor común entre ellas dos, me queda y factor de x menos 2. Y después del igual está normal porque necesito primero despejar a la y. Y es igual a 3x menos 1. Ese x menos 2 está multiplicando, lo envío a dividir. Y ya dejé mi y solita. Ahora, tengo ese 3x menos 1 sobre x menos 2. Saquémosle el rango o saquémosle el dominio. En este caso el dominio, el 2, estamos trabajando con el denominador. Y el rango, sabemos que es el 3. Acuérdense que estamos trabajando con variable x y variable y. Si miran ustedes la parte gráfica, se van a dar cuenta que es como si se dividiera en 2. El ejercicio me dice qué tipo de función es. Función racional, ¿cierto? ¿Dónde están las asíntotas? Entonces recordemos que las asíntotas son esas lineecitas, ¿cierto? Estas lineecitas que nos dividen. ¿Y cuál es el dominio y cuál es el rango? Entonces ya sabemos que el dominio es 2 y que el rango va a ser 3. A partir de esa función implícita y explícita, salen los dos tipos de funciones que vamos a trabajar hoy, como son la función exponencial, la función cuadrática y la función trigonométricas, ¿cierto? Que vamos a abordar un poco sobre ella. No sé si ustedes recuerden aquella época donde veían ustedes potenciación, ya se me había ido el término, potenciación, en donde sabíamos que teníamos una base, un exponente, y que según el exponente la base se repetía. Algo muy similar es la función exponencial. Tenemos una función, tenemos un exponente y tenemos una base.
y que a partir de esa primera parte de esa función exponencial, nos regimos por algo que se llaman las propiedades de esa función exponencial o lo que ustedes veían, propiedades de la potenciación. Ejemplo, vamos a ver si se acuerdan. Todo número número entero elevado a la cero da como resultado, ¿cuál? 1 creo, si no estoy mal. 1, sí, 1. Listo. Profe, esas expresiones que veíamos en esa época, ¿las vamos a empezar a emplear aquí? Sí, las vamos a emplear porque nuestro ejercicio 3 y en algunos casos el 4 nos lo van a exigir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a mirar una función exponencial natural. En este caso tenemos la de Euler. Recuerden que Euler es un valor muy grande y hay dos formas de poderlas trabajar. La podemos trabajar desde la fórmula, desde la forma trigonométrica, la podemos trabajar desde la fórmula normal de la función lineal, como ustedes la ven en la parte de abajo, en donde están hablando de límites. Pero no vamos a abordar límites en esto porque límites es más adelante, una tareita más adelante. Ahorita en esta función, en la función exponencial, ¿qué necesito? Uno, que me identifiquen ustedes función exponencial. La gráfica puede ascender o puede descender, ¿cierto? Como la están observando ustedes en la pantalla. Que si llega a salirle una función exponencial del estilo Euler, saben ustedes que viene desde infinito negativo y va hacia infinito positivo gráficamente. Vamos a empezar a mirar esas propiedades ahora sí de esos exponentes. Recuerden que nosotros tenemos una base, un exponente y una potencia. En nuestras propiedades, la primera propiedad me dice que cuando las bases son iguales, pero los exponentes son diferentes, yo puedo sumar esos exponentes y dejar la misma base. Entonces, en el ejercicio 1 o en el ejemplo 1, ustedes tienen un a elevado a la x sub 1 por a elevado a x sub 2. Y esto es igual a a de x sub 1 más x sub 2. En el ejemplo, para que me lo entiendan. Entonces, tengo un ejemplo de 5 elevado a x más 4 por 5 elevado a la 2. Miren que yo aquí no estoy diciendo, oiga, 5 por 5, y entonces saco la parte numérica. No, primero trabajo con exponentes. Mi base queda exactamente igual, ya sé que mi base es 5, y opero todo lo que está en la parte superior, es decir, x más 4 más 2. Tenga en cuenta que esa X está sumando, no está multiplicando, no la puedo cambiar. Si tengo valores de X, pues opero las X y opero los números por separado. En este caso no hay X, no hay más X, respeto la X y por eso la pongo allí. Y el 4 más 2 lo sumo, lo opero, por eso me queda 5 elevado a X más 6 y ahí me quedaría mi ejercicio. Miremos la segunda propiedad. Cada una de estas propiedades tienen un nombre específico. Puede ser de adición, puede ser de multiplicación, de división. Sin embargo, para que no se aprendan los nombres, podemos trabajarla de acuerdo a las propiedades que trae cada una de ellas para que no tengan inconveniente. En nuestra segunda propiedad, entonces me están diciendo que tengo la misma base, pero estoy haciendo una fracción en donde tengo un valor en el numerador y un valor en el denominador de exponente distinto. Cuando yo tengo exponentes distintos, lo que hago es que hago operación de resta. Miremos el ejemplo. 2 elevado a la 1 menos x sobre 2 menos 2x. Mi base sigue siendo el 2. Retomo todos esos exponentes. En los exponentes tengo 1 menos x menos multiplicado por menos 2x. Opero x, opero números. En este caso no tengo números, sino solamente el 1. Opero todos esos signos que tengo acompañado de la x, por eso me queda menos por menos me da más por menos da menos, menos x más 2x
opero las x, tengo un menos x más 2x, menos y más, es una resta con signo positivo, por eso me queda 2 elevado a la 1 más x. En mi tercera propiedad me dice que tengo una base con exponentes, multiplicando con exponentes distintos. Entonces, en mi ejemplo tengo 3 de base, 3 elevado al cuadrado, y este a su vez está elevado por x elevado al cubo. Entonces, opero, es como si yo dijera 2 por x, 2x elevado al cubo, porque no puedo hacer absolutamente nada más. En la cuarta propiedad, tengo una propiedad de 1 sobre a elevado a la x, similar a lo que vimos en el encuentro pasado. Recuerden que para quitar esa fracción lo puedo convertir con un exponente negativo. Entonces tengo 1 sobre 4 elevado a la x. Este es igual a 4 elevado a la menos x. En la quinta propiedad tengo dos bases distintas con el mismo exponente. Entonces lo que hago es separar, es decir, 3 elevado a la 4x por 7 elevado a la 4x. Por ahí vi una manito de alguien. Bueno, me salió aquí la manito y la apagaron. Judy, cuéntame, prende el micrófono, por favor. Profe, disculpa una pregunta. En esta parte del ejemplo del 3, lo que entiendo es que existe una potencia sobre una potencia en el resultado del 3. No había visto esa forma. En En el el tema, resultado del 3. sí, o sea, tenemos 3 elevado a la 2, exponencial x a la 3 igual 3 exponencial 2x exponencial 3. O sea, Es que multiplicas 2 por x, 2x elevado al cubo ya, porque no hay perdón. exponente. Sí, disculpa, ya, No, qué pena. no tienes problema. Pregunten, eso me gusta que hablen, por favor, que me siento hablando solita. Gracias, sí, Listo. estaba entendiendo que era como una potencia, yo nunca había visto un número así. No, Gracias, no, 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 multiplicas. Bueno, gracias. no te preocupes. En el quinto, entonces recuerden que las bases son diferentes. Lo que hacemos, la base es diferente y el exponente es el mismo. Entonces lo que hacemos es separarlos y respetar los exponentes como tal. Y en la sexta tenemos dos bases distintas, ¿cierto? Están haciendo forma de fracción, pero tenemos el mismo exponente. Entonces lo mismo, lo que hacemos es separarlas. Entonces por eso me queda 9 elevado a la x sobre 2 elevado a la x. Estas son las propiedades principales que tenemos dentro de los exponentes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo que resolverla en un ejercicio? Entonces, vamos a tener este ejercicio que me dice 2 elevado a la 2x más 1 igual a 4. Recordemos que si yo cojo ese 2 y lo elevo al cuadrado, es como si yo estuviera diciendo 2 por 2 igual a 4. Tengo clara la propiedad que voy a utilizar. Entonces, en este caso tengo a elevado, tengo la base igual, ¿cierto? Y lo que tengo distinto, en este caso, serían mis exponentes. Ya identifiqué mi propiedad, ahora empiezo a desarrollarla o empiezo a aplicar esa propiedad. Entonces, en este caso tengo 2 elevado a la 2x más 1, que es como si yo estuviera diciendo 2 elevado al cuadrado. Profe, ¿por qué 2 elevado al cuadrado? Porque estoy quitando ese 4 que tengo después del igual. Voy a trabajar con 2x más 1 sobre 2, porque tengo ese exponente, ¿cierto? Entonces, letras a un lado, números al otro. 2x es igual a 2, que ocupa su lugar. Ese 1 que está sumando lo paso después del igual a restar, donde me queda 2x es igual a 1 y donde x es igual a 1 medio. Estoy trabajando con los exponentes, que es lo que ustedes están viendo de rojo. Esto quiere decir que esa expresión me quedaría 2, ¿cierto? 2 elevado a la 2, me quedaría x elevado a la 1 medio, me quedaría igual a 4. ¿Cuál sería la respuesta?
Ahí ya la hallé o todavía no le he hallado. Cuéntenme, los escucho. No todos al tiempo. Profe, perdón, ¿podría repetirlo una vez más que justo me distraje y no, no le escuché la última parte, o sea, como que lo escuché de fondo y no podría responderle así. Bueno, ok. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que tengo la primera propiedad donde me dicen A es igual a A elevado a la X sub 1 y es igual a elevado a X sub 2, ¿cierto? La respuesta de ellos es la operación entre esos dos exponentes, x1 igual a x2. Vamos a mirar el ejemplo. El ejemplo me dice 2 elevado a la 2x más 1 igual a 4. Como ese 4 es múltiplo del 2, entonces yo puedo decir que 2 elevado a la 2 es igual a 4. Quiere decir que puedo trabajar con ese exponente elevado al cuadrado con el fin de que tienen las mismas bases y que puedo operar los exponentes. Entonces, cojo mis exponentes, en este caso mi primer exponente es 2x más 1 y mi segundo exponente es 2. Opero 2x, letras a un lado, números al otro. Me quedaría 2 menos 1, ¿cierto? Si hago la resta, me queda 2x igual a 1. Ese 2 se está multiplicando, pasa a dividir y me quedaría x igual a la 1 medio. Ahí estaría resuelto el ejercicio. Me quedaría 2 elevado a la 1 medio. Me quedaría igual a 4. ¿Cómo me quedaría? Creo que ya Eh, está resuelto. yo por otro lado, profe, creo que en ese caso eh, se podría, porque es que yo siento que la parte que está a la izquierda, todo el proceso que se hizo a la izquierda, no siento que sea como tal como la resolución, sino la forma de despejar esta ecuación de 2x más 1. Entonces yo siento que ahora tocaría aplicar este 1 medio a la elevación que tenemos de 2 a la 2 por 1 medio más 1 y así operar después, de pronto. Ok, voy a devolverme aquí. Miren la expresión principal que hay. 2 elevado a la 2x más 1 igual a 2 elevado al cuadrado. Voy a devolver. Listo. Estas expresiones que tengo en los ejemplos son iguales a la que estábamos trabajando ahorita. No, No son iguales. Muy bien el que dijo no son iguales. Esta es otra propiedad. Si ustedes lo indican, lo leen, ahí arriba dice otra propiedad importante es la siguiente. Esta es otra propiedad. Y aquí quería que analizaran ustedes dos cosas. Tengo un término antes de un igual y tengo otro término después del igual. Pilas, porque esto les puede aparecer en la última evaluación donde dicen prueba POC. ¿Listo? Hay propiedades que depende, mi expresión como tal está antes del igual, pero cuando está después del igual, mire que cambia la propiedad. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una expresión misma base o similar base, pero hay un igual en intermedio, hay que aplicar otra propiedad. ¿Listo? Entonces, ahí me quedaría resuelto el ejercicio. No tendría por qué escribir 2 elevado a la 1 medio. No, porque ya estoy operando ese 2. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar este que está un poquito rayado, a ver cómo nos va. Tengo 9 elevado a la menos 3x es igual a 1 sobre 27 elevado a la x más 3. Lo primero que tengo que mirar, ¿son múltiplos? Sí, son múltiplos, ¿cierto? Empiezo a trabajar con ese 9. Y yo digo 3 por 3, 9, es como si estuviera diciendo 3 elevado al cuadrado. Estoy trabajando con el número que está antes del igual. Me voy a trabajar con el que está después del igual. ¿Cuál es el qué?
factor común de ellos, están dentro de la misma tabla de multiplicar. Es como si yo dijera 3 elevado a la 3, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Cierto. Entonces, ¿qué hice? Dime. No, discúlpame, profe. Ok. ¿Qué hice? Ponerla a los dos en los mismos términos. Ahí no he hecho nada, simplemente analicé, ya dije, bueno, este lo puedo trabajar 3 elevado al cuadrado y el otro lo puedo trabajar como 3 elevado a la 3. Listo. Entonces empiezo a desarrollar mi ejercicio. 9 elevado a la menos 3x igual a 1, pues ya no pongo el 27, sino 3 elevado a la 3 elevado a la 3 más x. Profe, ¿por qué? Estoy haciendo reducción de términos porque tenemos algo que es que a ambos los encuentro dentro de la misma tabla. Esto va a multiplicar. Listo, profe, ¿qué va a hacer? Vamos a aplicar esta señora propiedad, donde recuerden que me decía que 1 sobre a elevado a la x es igual a la menos x. Eso quiere decir que de ese señor fraccionario lo voy a pasar a que sea un solo término, para que hablen en el mismo idioma. Quiere decir que me quedaría 9 menos 3 elevado a la x igual, convierto o aplico esa propiedad y me quedaría 3 elevado a la menos 3, que a su vez multiplica a x más 3. Listo. Paso siguiente. Hablo entonces en el mismo idioma. Ya hablé en el 27 en un exponente, pues me voy a hacer lo mismo con el 9. Quiere decir que me quedaría 3 elevado al cuadrado, que a su vez elevado a la menos 3x igual a 3 menos elevado a la 3, y a su vez x más 3. Aplicamos la siguiente propiedad. Tengo la misma base, tengo exponentes distintos, ¿cierto? Entonces, bases iguales, 3 y 3. Hago despeje de esa primera. Recuerden que ese 2 se puede multiplicar con el 3 de afuera. 2 por 3, 6. Por eso me queda 3 elevado a la menos 6x igual a 3, que multiplica menos 3 por x, 3x, menos por más, da menos, y 3 por 3, 9. Ya los dos los tengo hablando en el mismo idioma, pero tengo un valor antes del igual y tengo otro valor después del igual. Trabajo con los exponentes. Entonces, porque aquí ya puedo mirar en el ejercicio anterior lo que hice. Entonces aquí me queda menos 6x igual a menos 3 menos 9. Letras a un lado, números al otro. Entonces me queda menos 6x más 3x. Profe, ¿por qué más 3? Porque acuérdense que el menos 3 estaba antes del igual, pasa después del igual, cambia el signo. Y esto igual a menos 9, opero ese menos 6 y ese más 3, me quedaría menos 3x igual a menos 9. Esa x tiene que quedar solita, entonces ese menos 3 está multiplicando, pasa a dividir, por eso me queda menos 9 sobre menos 3. 9 dividido en 3, 3, y menos por menos me da más. Eso quiere decir que x es igual a 3. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la prueba. Espere, me sale una manito, pero no alcancé a ver quién. Ya, Johnny. Cuéntame. Profe, rápidamente, eso es solo si la base es la misma, ¿cierto? Si tienen términos semejantes o son mínimo como múltiplo, solo encuentro en el mismo. Listo, listo. Era eso. Gracias. Vale, listo. Vamos a comprobar que esto que acabamos de hacer está correcto. Entonces, hacemos la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba? Pues vamos a reemplazar el valor de esa x que nos dio, que es igual a 3, dentro de la expresión principal. Entonces, en la expresión principal tenemos 9 elevado a la menos 3x. Entonces, en la donde va la x ponemos el 3. Igual a un 27avo de x más 3. En este caso sería 3 más 3. Listo. Entonces,
3 por 3, 9. Esto quiere decir que 9 elevado a la menos 9 igual a un 27avo elevado a la 6, ¿cierto? Aquí aplicamos esa propiedad que nos dice de 1 sobre a elevado a la x, ¿cierto? Ya vamos a revisar cómo hacemos para hacer la verificación. Aquí, si ustedes me ven esto rojito que tengo, es 1 elevado a la 6, porque estoy como si estuviera separando. Aquí voy a hablar en el mismo término del 27 para hacer reducción de términos. Si ustedes se dan cuenta, es un 3 elevado a la 3, aunque no parezca un 3. Y este a su vez multiplica 6. Y aquí en la parte de abajo estoy hablando en el mismo término de 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y este a su vez multiplica 9. ¿Para qué? Pues para organizar mis términos, mis expresiones. Entonces, aquí me quedaría 2 por 9, 18, me queda 1 sobre 3 elevado a la 18, y en el otro me quedaría 1, ¿cierto? 6 por 3, 18, entonces me quedaría 1 sobre 3 elevado a la 18. Ese 1 sobre 3 elevado a la 18, el hecho que me haya dado en los dos lados igual, quiere decir que está bien hecho el despejo. Profe, en mis ejercicios debo de hacer esa prueba. No tienes que hacer la prueba. Más adelante les voy a compartir una herramienta que les puede servir para validar, hacer las pruebas directamente poniendo el ejercicio. Ojo, él no les hace el ejercicio. Él les valida que la respuesta que ustedes le pongan le vaya a salir correcta. ¿Listo? Profe, es mucho proceso lo que hay que hacer. Sí. En esta parte de la parte exponencial, la parte logarítmica, debemos tener en cuenta las propiedades porque las propiedades se pueden combinar. Miren en este ejercicio, apliqué 1, 2, 3, casi 4 propiedades para poder encontrar mi respuesta correcta. ¿Listo? Preguntas antes de irnos a la logarítmica. En la exponencial. Bueno, entonces me voy a ir a la logarítmica. Que la logarítmica, por ahí apareció Profe, Yuti. sí, qué pena contigo. No te preocupes. Estas propiedades que nos mencionaste son las que sí o sí siempre deberíamos tener en cuenta para resolver, digamos, los ejercicios, ¿cierto? O sea, es como unas leyes, como lo que ya está para poder Recomendación. revisar. ¿Sí? Sí, súper, súper la pregunta que me haces. Cuando ustedes, a ver, cuando estamos en el desarrollo de este proceso, tips iniciales, yo les mandé a ustedes unas fotos de signos de fraccionarios, ténganlas a la mano. Fórmulas, ya hemos visto varias fórmulas, ejemplo, la de la pendiente, la del punto de la ecuación. Vayan sacando esas fórmulas porque a final de semestre ustedes presentan una prueba POC. Esa prueba POC resume todo lo que hemos visto de la tarea 1, 2, 3 y 4. Eso quiere decir que ustedes van armando sus tips para tener a la mano. Estas imágenes de las propiedades exponenciales, yo le tomo ahorita un screenshot y se las envío a su equipo de Teams para que ustedes también las tengan en el momento de desarrollar los ejercicios. Sí, gracias, pues porque igual no alcanza, bueno, yo personalmente no alcanzo rápido a tomar apunte y si hace falta como tomar ese pantallazo. Gracias, profe. Sí, no, no hay problema. Igual yo siempre les tomo de lo clave. Cuando yo les tome los screenshots y se los envíe, es porque les estoy diciendo pilas, tengan esto a la mano para que ustedes puedan resolver. Bueno, Gracias. resulta que nosotros tenemos la potenciación, la radicación y la logaritmación. En esta parte de funciones vamos a trabajar con la potenciación o los exponenciales, que es similar, y vamos a trabajar con la logaritmación, que es proporcional, inversamente proporcional a la potenciación. En esta también tenemos un logaritmo de A, que están hablándome de una base, y la X, que viene siendo la potencia, y lo que nosotros encontramos después es el exponente. Digamos que aquí la figura rota.
En potenciación tenemos una base, un exponente y una potencia. En logaritmación cambiamos las posiciones para tener una base, un exponente que son igual y potencia que pasa a ser la base principal. Entonces, cuando miramos gráficamente, vamos a mirar que esa parte logarítmica, mire que cambia o varía con respecto a la exponencial. En la exponencial sube, ¿cierto? Mientras que en esta tiene en el caso dependiendo del ejercicio, ¿cierto? La parte de ubicación, dependiendo de su base, dependiendo del ejercicio como tal. Vamos a mirar una base para que recuerden un poquito de la parte de logaritmación, donde tenemos a y igual al logaritmo de a de x. Yo lo miro en la forma de potenciación. Tengo una x igual a elevada a la y. A, la base. Y, el exponente. Y x, la potencia. Miremosla como ustedes la conocen normalito. Entonces, tenemos una base 10, un exponente 2, que si hacemos 10 por 10, 100. Y ahí encontramos la potencia. Llevémosla a logaritmación. Logaritmo en base 10 de 100, es decir, ¿cuántas veces debo de multiplicar este 10 para que me dé 100? En este caso sería el 2. Ahora sí me entienden por qué les decía que cambiaban las posiciones. Entonces, en potenciación, volvemos otra vez, base, exponente, potencia. En logaritmación tenemos logaritmo de 10, que sería la base, la potencia, que es el 100, y el resultado, que sería el exponente. ¿Listo? Así como en la potenciación hay unas propiedades, en la logaritmación también tenemos unas propiedades. Y esas propiedades, bueno, aquí es un recorderis. Vamos a ver cómo les va con el recorderis. Entonces, aquí, antes de entrar a las propiedades, tenemos un logaritmo en base 2 de 8. Es decir, ¿cuántas veces multiplicamos el 2 para que me dé 8? 3 veces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ay, profe, estamos devolviéndonos. Es un recorderis. ¿Listo? El segundo tenemos logaritmo en base 10 de 100. Ya sabemos que es 2 veces. Si lo transformamos a potenciación, sabemos que 10 elevado a la 2 igual a 100. En logaritmo 3 de 81, es decir, ¿cuántas veces? Ya sabemos que 4 veces. Es decir, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. Logaritmo 5 de x elevado, de 5 elevado a la x igual a x, pues ya sabemos que es como si separáramos 5 elevado a la x, como si estuviéramos cambiando la posición, ¿no? De 5 elevado a la x, pues 5x. Por allá el compañero que decía, todo número elevado a la 0 me da 1, a elevado a la 0 igual a 1 en potenciación. En logaritmación me quedaría logaritmo de a de 1 igual a 0. Y si tenemos un logaritmo de a en base a, se podría decir, es igual a 1. Es como si estuviéramos diciendo a elevado a la 1 igual a a. Estos ejemplitos que ustedes están viendo es un recorderis de cómo se ve en la parte logarítmica y cómo se ve en la parte exponencial. Profe, hace rato no estudio y se me complica un poquito. Sí, claro, porque obviamente el volver a retomar nos cuesta, pero hay que trabajarle fuertemente a estos temas. Vamos a irnos entonces con la parte de las propiedades. Sin antes recordarles que logaritmo les puede aparecer así como ustedes lo ven, logaritmo de x, o les puede aparecer como ln de x. Estamos hablando de logaritmo natural. ¿Listo? Para que no tengamos inconvenientes. Ahora sí, tenemos unas señoras propiedades. Entonces mi primera propiedad me dice logaritmo de a de 1 es igual a 0. En este caso, logaritmo en base 2 de 1 va a ser igual a 0. Logaritmo en base a de a
¿cierto? Es igual a 1. Es como si tuviéramos aquí logaritmo 1 de 10. ¿Cuántas veces tenemos que multiplicarlo? Pues una vez. Entonces, por eso me da logaritmo de 10 igual a 1. Tengo mi siguiente propiedad que estoy hablando en la 3, donde me dice logaritmo en base a de x1 por x2. Entonces, cuando tenemos este estilo, mire que lo que voy a hacer no es multiplicar, sino es separarlos y hacer operación de suma. Entonces digo que logaritmo de a de x sub 1 más logaritmo a de x sub 2. Miremoslo en la parte de un ejercicio. Entonces en el ejercicio me dicen logaritmo natural de x elevado al cuadrado que multiplica a x más 1. Entonces yo ya sé que aquí lo que hago es separar mi ejercicio, es decir, logaritmo natural de x elevado al cuadrado más logaritmo de x más 1. Profe, ahí no tendría que separar ese logaritmo de x más logaritmo de 1. No, porque el hecho de que estén en paréntesis me están diciendo que es un solo término. Por eso me queda logaritmo de x más 1. En mi cuarta propiedad me dice el logaritmo en base a, mire que voy a trabajar en parte fraccionario de x sub 1 sobre x sub 2. Hago operación de resta. Si ustedes recuerdan en potenciación, hacíamos resta. Lo único que hacemos es separarlos. Entonces, logaritmo en base a de x1 menos logaritmo a de x sub 2. Si lo miramos en ejemplo, me dicen logaritmo en base 3 de x menos 5 sobre 9 menos 2x. Entonces, lo que hago es separarlos. Por eso me queda logaritmo en base 3 de x menos 5 menos logaritmo en base 3 de 9 menos 2x. Nuestra quinta propiedad nos dice que logaritmo de a de x elevado a la z. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos esa z a la parte principal. Por eso me queda z logaritmo en base a de x. Esto va a ser muy común para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso también lo vamos a ver un poquito en derivadas y cuando veamos límites. ¿Listo? Entonces aquí tengo logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Entonces ese 2 lo mando a la parte principal, logaritmo natural, y es como si le restara 1 en el exponente. Por eso me queda 2 logaritmo natural de x. Si tuviera ya el logaritmo natural de x menos 3, pues entonces nos quedaría 3 logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Quitamos un dígito en el exponente. Logaritmo en base a de x, entonces ya sabemos que aquí tenemos, es como si tuviéramos dos exponentes distintos, logaritmo en base b de x sobre logaritmo de b sobre a, o cambio de base. Miremoslo en el ejemplo, logaritmo en base 2 de 20, es como si estuviéramos separándolos, logaritmo natural de 20 sobre logaritmo natural de 2. Oídos. Esto que tenemos aquí en los ejemplos es solamente cómo hay que aplicar o cómo se evidencia la propiedad. Ahí no le estoy dando solución a ningún ejercicio. ¿Listo? Que eso sí debe quedar claro. Ahora miremoslo en una parte de un ejercicio. Tenemos una ecuación aquí normalita. Logaritmo en base 5 de x igual a 2. Ya sé que tengo una fórmula principal en donde me dicen que y es igual al logaritmo de a de x, sí, solo si x es igual a a elevado a la y. Profe, y en términos normalitos, ya sabemos que x es igual a 5 elevado al cuadrado y que 5 elevado al cuadrado me va a dar 25. Eso es una ecuación sencilla logarítmica. Ahora, miremos una bien chévere. Tengo esta ecuación logarítmica que viene en dos partes. La primera parte me dice logaritmo de x más 3 igual a 1 más logaritmo de x menos 1. Entonces, lo primero que tengo que revisar es qué propiedad voy a aplicar. Me voy a revisar esta propiedad en donde me están diciendo que hay una operación de resta, en donde me están diciendo que el logaritmo de a, ¿cierto? Que tengo por allá, de x sobre x sub 2 es igual al logaritmo de a
de x sub 1 menos logaritmo a de x sub 2. En términos normales, lo que estoy diciendo es logaritmo de x más 3 menos logaritmo de x menos 1 igual a 1. Entonces, ahí lo que hice fue pasar lo que tengo después del igual antes del igual. Primer paso, primera aplicación de esa propiedad. ¿Qué hago? Logaritmo, como tengo operación de resta, logaritmo en base 10 ¿de quién? De x más 3 sobre x menos 1 igual a 1. Apliqué la primera propiedad. Ahora, ¿qué hago? Voy a trabajar con ese x más 3 sobre x menos 1. Mire que este logaritmo en base 10 lo paso después del igual, ¿cierto? Por eso me queda 10 elevado a la 1. Y aquí hago lo que, digamos que trabajo con la fracción. Recuerden que cuando estoy hablando de fracción estoy haciendo operación de división. Lo que hago es pasar al otro lado, lo que está dividiendo lo paso a multiplicar para ir haciendo reducción de términos. Tengo x más 3 es igual a 10 que multiplica a x menos 1. 10 más 3 queda igual, 10 por x, 10x, y 10 por 1, 10. Letras a un lado, números al otro. Entonces, x, que es como si tuviera un 1, este 10x que está sumando, lo paso después del igual a restar. Aquí me quedaría el menos 10. Este 3 que está sumando, lo paso después del igual a restar. Me quedaría menos 3. Si hago operación matemática, 1 menos 10 me da menos 9x, igual a menos y menos, es una suma con signo negativo, por eso me queda menos 3. Ahora, debo de dejar esa x solita. Entonces, x es igual a menos 13 sobre menos 9. Y menos me da positivo, por eso me queda x igual a 13 novenos. ¿Cuántas propiedades apliqué ahí? Ahí no apliqué sino una sola propiedad. Una. Exacto, una sola propiedad y mire todos los procesos que pudimos hacer. Entonces, dentro de la tarea ustedes tienen un ejercicio muy similar a este, el ejercicio 3, en donde hay una parte de logaritmo y hay otra parte de exponencial dentro del mismo ejercicio. Recomendación, trabajenlo por separadito, hagan los procesos por separado. 1, 2. En este caso voy a explicar primero la parte de logaritmación y luego me voy a ir a la exponencial. Entonces, en la primera me dicen logaritmo 5 de 3x más 2 menos logaritmo 5 de 5x menos 20 igual a 0. En ambos términos me están hablando con los mismos términos o la misma base. Por eso lo puedo trabajar como logaritmo 5 y aplico esa primera propiedad en donde digo 3x más 2 sobre 5x menos 20 igual a 0. Voy a trabajar con la fracción como tal. Para yo quitar ese logaritmo de 5, lo que hago es al 5, así como hice en el ejercicio pasado de pasar el 10 después del igual, aquí hago lo mismo. 5 elevado a la 0. Ahora, trabajo con la parte de la fracción. Entonces, dentro de la fracción tengo el 3x más 2 igual a 1 que multiplica a 5x menos 20. Profe, ¿de dónde salió ese 1? 5 elevado a la 0, todo número entero elevado a la 0 me da como resultado 1. El 5x menos 20 está dividiendo, lo paso después del igual a multiplicar. Entonces me quedaría 3x más 2 igual a 1 por 5, 5x, menos 1 por 20, 20, letras a un lado, números al otro. Entonces dejo el 2 en su posición, el 20 que está restando lo paso después del igual a sumar, el 5x ocupa su lugar, el 3x que está sumando pasa a restar.
Hago operación matemática, es decir, 20 más 2, 22, igual a 5 menos 3, me da 2x. Ese 2 se está multiplicando, lo debo de pasar a dividir, por eso me queda 22 sobre 2 igual a x, y x es igual a 11. Ahí tendría la primera parte, que es la parte de logaritmación. Ahora me voy a revisar la parte de la exponencial, en donde lo primero que yo miro en mi ejercicio es que tengo un 27 elevado a la x por un 3 elevado a la 2x menos 1, igual a 3. Tengo dos señores que se encuentran dentro de la misma tabla de multiplicar. Quiere decir que ese 27 es como si yo estuviera diciendo 3 elevado a la 3x por 2, por 3 elevado a la 2x menos 1 igual a 3. Términos que puedo reducir. Entonces, 3 que multiplica esa x que está por fuera, por eso me queda 3 elevado a la 3x, multiplicado por 3 elevado a la 2x menos 1 igual a 3. Tengo dos bases iguales con exponentes distintos. Dejo la misma base y opero con suma el exponente. Por eso me queda 3 elevado a la x más 2x menos 1 igual a 3. Opero los exponentes, ¿sí? Porque ya en los dos lados estoy hablando de los mismos términos. Entonces, quedo con el 5x menos 1 igual a 1, ¿cierto? Ese 5x es igual a 1, que está después del igual, y ese 1 que está antes del igual, que está restando, lo paso después a sumar, por eso me da 2. Ese 5 que está multiplicando debe de pasar a dividir, por eso me queda x igual a los 2/5 igual a 0,4. Preferiblemente para mí lo pueden dejar en 2/5 y ya. Con eso les estoy diciendo que ustedes van a tener ejercicios que pueden darles con fracción o les pueden dar con números enteros. ¿Preguntas hasta ahí? Dime, Johnny. Ahí está. Profe, ahí donde dice 5x menos 1 igual a 1, ¿de dónde salió el igual a 1? 3 dividido en 3. Ah, Acuérdate que ya salgo de ahí y trabajo con el exponente. Por eso me queda ok. 5x menos 1 y este 3 con este 3. Ok, profe, sí. Yo sí tengo una duda ahí, qué pena, profe. O Ay, sea, no, dime. digamos, Ay, perdóname, ahí mismo donde dijo el compañero, eh, eh, cuando este 3 que tiene el exponencial en la X tiene el igual para poderlo pasar abajo, el 5x menos 1, entonces divide, no multiplica. Siempre divide cuando tiene el exponencial después del el número que está, el 3 en este caso, con el que va después del igual. Claro, porque ya hablo en el mismo término. Acuérdense que estaría haciendo proceso de multiplicación. Entonces lo paso al otro lado para poder trabajar con el exponente. Y 3 dividido en 3 me va a dar 1. Y ahí me faltó fue escribirles esa parte. Vale, pues. Sigue la mano levantada de John. Ay, John. Listo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hemos abordado ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Para desarrollar el ejercicio 4, necesitamos características de algo que se llama la función cuadrática, y que la función cuadrática la podemos identificar pues porque viene acompañada de un coeficiente elevado al cuadrado, que la gráfica normal de una función cuadrática es una parábola, que esa parábola puede dar hacia eh, la ubicación en el plano cartesiano hacia la parte positiva o hacia la parte negativa. Y que dentro de esa función cuadrática podemos observarla
como una ecuación cuadrática, porque el primer término viene elevado al cuadrado, el segundo viene acompañado de una x y el tercero normalmente es un número que viene igualado a 0. Cuando viene igualado a 0, podemos hablar de una ecuación cuadrática. Cuando dice f de x, estamos hablando de una función y que esas a su vez se pueden desarrollar con una fórmula como la que ustedes tienen en la parte de abajo, en donde dice x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Profe, ¿esa es otra fórmula? Sí, esa es otra fórmula que nos va a ayudar a que nosotros conozcamos las raíces o los polos de cada una de esa función. Y que esta a su vez también nos va a ayudar para poder obtener algo que se llaman los vértices. Y que es algo que nos están pidiendo dentro de los ejercicios. Normalmente cuando tenemos estas ecuaciones, tenemos algo que se llaman las raíces y las raíces se ubican en dos posiciones. Pueden ubicarse hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, dependiendo de la gráfica. Como ahorita les mencioné, hay algo que se llaman las vértices. Esta es la fórmula para hallar la vértice en el eje X y en el eje Y, donde dicen que es igual a menos b sobre 2 por a, coma, c, menos b al cuadrado sobre 4a. Esta es otra fórmula que nosotros vamos a trabajar dentro de las funciones cuadráticas. Aquí no voy a abordar mucho la parte de estos vértices, que quiero que me entiendan. Cuando tengan una función cuadrática viene en este estilo. Ejemplo, y igual a x al cuadrado menos 4x más 5. El primer término hace referencia a la letra A, el segundo término hace referencia a la letra B y el tercer término hace referencia a la letra C. En el primer término, cuando aparezca solo la x elevado al cuadrado, lo vamos a tomar como 1. Si ahí apareciera 2x elevado al cuadrado, pues escribíamos 2. ¿Listo? El segundo término me dice que es 4x, pero debo de tener en cuenta el signo. En este caso me quedaría b como menos 4 y c como 5. Aquí yo ya identifiqué quién es a, quién es b y quién es c. ¿Con esta información yo puedo sacar los vértices? Claro que sí. No estoy haciendo proceso grande. Estoy haciendo directamente las vértices. ¿Cómo hago las vértices? Pues las vértices las hallo en... Aquí, perdónenme un momentico. ¿Cómo hago las vértices? Simplemente las vértices las hallo reemplazando los valores. Entonces, aquí me dicen menos b, ¿quién es b? Menos 4 sobre 2 por a. ¿Quién es a? 1. Entonces, por eso me queda 2 por 1, coma c, que en este caso sería 5, menos b al cuadrado, que en este caso es menos 4 elevado al cuadrado, sobre 4 por a. ¿Quién es a? 1. Aquí no he hecho nada, solamente tengo he reemplazado las letras por los números que me da el ejercicio. Si yo hago mi operación, entonces tengo menos 4 queda igual, 2 por 1, 2, ¿cierto? 4 dividido en 2, 2, ¿cierto? Coma, 5. Ese 5 se va a operar con la segunda parte, es decir, donde dice menos 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16, sobre 4 por 1, 4. Profe, ¿cómo me va a quedar ese punto de vértice? Entonces, si yo trabajo con espérenme que se me fue para allá. Si yo trabajo con este desarrollo de este 5 menos 16 sobre 4, ¿cierto? Al hacer mi proceso matemático, que ya vamos a hacer un ejercicio paso a paso, me va a quedar 1. ¿Qué tengo aquí? El eje X y el eje Y. ¿Qué quiero que me entiendan? Que en el punto vértice que me están pidiendo, debo de simplemente reemplazar los valores y hacer proceso matemático. Matemático, cuando yo hago proceso matemático, estoy hablando de suma, resta, multiplicación o división, dependiendo de lo que ustedes tengan que hacer en el ejercicio. Ahora bien, si ese ejercicio me dice
oiga, halles las raíces, ahí sí debo entonces empezar a aplicar mi fórmula, donde también conozco el valor de A, de B y de C. Entonces, aquí me dice menos B. Mire que aquí me aparece menos B. ¿Quién es B? Menos 4 más menos raíz cuadrada de B elevado al cuadrado. Acuérdense que B es menos 4. Dime, alcancé, Muñoz. Profe, cuando habla de raíz, habla de los puntos sobre los puntos que hay en en el eje X, ¿cierto? En el eje X y en el eje Y. O bueno, dependiendo, las raíces es cuando la gráfica sube, ella tiene 2 puntos de ubicación. ¿Listo? La Listo, listo. parábola. Entonces, esas raíces es donde se ubican esos 2 puntos principales. Y algunos lados puede dar hacia el lado negativo y hay otros que les puede dar hacia el lado positivo. ¿Listo? Para los que estudian electrónica, esos son como los polos. Les van a hablar más adelante, me imagino yo, los polos. ¿Listo? Que son las ubicaciones de las raíces y depende si les da negativas o les da positivas. Aquí, ¿qué les recomiendo? Tengan mucho cuidado con los signos. ¿Listo? Por eso aquí les estoy haciendo énfasis en ese menos 4, ¿cierto? En que hay que respetar ese sí. Entonces estamos diciendo que la raíz de b elevado al cuadrado, en este caso b es menos 4 elevado al cuadrado, menos 4 por a sabemos que es 1, y c que es 5, sobre 2 por a. Entonces 2 por 1. Empecemos a organizar toda esa fórmula ya con los números reemplazados. Quiere decir que menos y menos me da más, por eso me da el 4, más menos raíz cuadrada de 4 por 4, 16, y menos por menos me da más. Es decir, que ese 16 me queda positivo. Ahora resuelvo la parte que tengo del 4. 4 por 1, 4, y 4 por 5, 20. En este caso me quedaría menos 20 sobre 2 por 1, 2. Sigo haciendo operación matemática. El 4 queda igualito, 4 más menos, raíz cuadrada de 16 menos 20 me va a dar menos 4, raíz de menos 4 sobre 2. ¿Qué pasa si yo le pongo a una calculadora una raíz negativa? Da error, Me porque va son a dar error. indeterminados. Perfecto. Quiere decir que ahí en esta parte del ejercicio no puedo encontrar mi raíz, mi solución, no la podría encontrar. Profe, entonces no puedo resolver el ejercicio. Claro que sí. Ahí, ¿qué haría? Paso B. Empiezo a reemplazar los valores, como de pronto ustedes lo vieron en algún momento en matemáticas, donde le dábamos los mismos valores en el eje X. Estoy hablando de si estoy hablando de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, como ustedes ven en la tabla. Aquí tomamos valores desde 5 positivo hasta menos 5. ¿Y qué hago? Reemplazo en donde está la X el valor de ese número que yo he puesto. Ejemplo, tengo X elevado al cuadrado, entonces menos 5 elevado al cuadrado, menos 4 por menos 5, más 5. Profe, ¿para qué se hace esto? Para hallar la parte gráfica, pero más allá de hallar la parte gráfica, son los 2 puntos en donde cortan, ¿cierto? Entonces aquí tengo uno en el eje Y, que es el 5, que era lo que yo le estaba diciendo al compañero. En 5, mire que cortan las 2 partes, pero también tengo aquí unos vértices en el 2 y en el 1, es decir, donde la curvita da y va subiendo. ¿Listo? Esto que acabo de hacer es para que ustedes me entiendan solamente cómo es el proceso de los vértices, qué pasa cuando mi ejercicio no tiene solución y cuál es el paso a seguir para la parte gráfica, si necesito hallar la parte gráfica de mi ejercicio. Ahora bien, aquí tengo este pequeñín para que lo analicemos, donde tengo un ejercicio, una ecuación, en donde me están diciendo, mezcle todo. Exponentes, y qué pasa cuando ese exponente me termina
con una ecuación. Profe, ese ejercicio está tenaz. No, analicémoslo. Tenemos un 7 elevado a la 2x y este a su vez elevado a la 3x más 1 sobre, bueno, este valor está un poquito grandecito, 343 elevado a la 5x igual a 49 elevado a la 6x elevado al cuadrado menos 4. ¿Qué debemos de mirar? Los 6 los podemos encontrar en la misma tabla de multiplicar. Entonces, 7 por 7, 49. Si yo hago la elevación de ese 7 elevado a la 3, 7 por 7, 49, 49 por 7, 343. Ahí en ese momento estoy hablando en los mismos términos. Por eso ustedes ven en la primera parte del rojo, donde dice 7 elevado a la 2x, y esta a su vez es multiplicado por 3x más 1, sobre 7 elevado a la 3 por 5x elevado a la 5x. Y después del igual, ustedes ven un 7 elevado al cuadrado, y este a su vez elevado a la 6x al cuadrado menos 4. Profe, ¿por qué hace eso? Porque necesito hablar en los mismos términos para ir haciendo reducción del mismo ejercicio. Entonces, recordemos que cuando tenemos la misma base y los exponentes tenemos las mismas bases y los exponentes son diferentes, yo hago operación de suma. En este caso, mire que yo tengo una base, pero tengo un exponente dentro del paréntesis y un exponente por fuera. Quiere decir que debo aplicar esa operación que me dice multiplique los exponentes, y es allá donde dice propiedades y donde está encerrado el 1. Entonces, mire que aquí le estoy diciendo a elevado a la x1 elevado a su vez x2. Lo que hago es multiplicar estos términos. Por eso me queda en la parte superior 7, 3 por 2, 6, x elevado al cuadrado. Profe, ¿de dónde saca el cuadrado? X por x, x al cuadrado, más 2x por 1, por eso me queda 6x elevado al cuadrado más 2x. En la parte de abajo me queda 7, 3 por 5, 15x, igual, y hago lo mismo con los exponentes que tengo después del igual. Entonces, 2 por 6, 12, x elevado al cuadrado, menos 4 por 2, 8. Aquí digamos que ya estoy hablando en similares términos, pero resulta que tengo una base que es la misma, pero con diferentes exponentes. Entonces recordemos que cuando tenemos la misma base y diferentes exponentes, vamos a hacer operación de resta, que es la segunda propiedad que está encerrado en rojo, en donde me dice, bueno, organícelas en una sola base y coja todos los exponentes en resta. Entonces vemos en la segunda parte, que es después de la rayita que se partió, 7 elevado a la 6x al cuadrado más 2x menos 15. Profe, ¿por qué ese menos 15? Porque acuérdense que estaba en la parte de abajo de la fracción, pues lo que hago es unirlo, por eso me queda menos 15x, y de acuerdo a la propiedad, y esto es igual a 7 elevado a la 12x al cuadrado menos 8. Ahora, si ustedes recuerdan por allá donde decía otra propiedad, aplicamos esa propiedad, que sería la tercera, donde tenemos las mismas bases, diferentes exponentes. Entonces voy a trabajar con esos exponentes, por eso trabajo con el 6x elevado al cuadrado menos 13x, igual a 12x elevado al cuadrado menos 8. Organizo letras a un ladito, números para el otro ladito, ¿cierto? Entonces aquí me queda 6x elevado al cuadrado menos 13x. Ese 12 está sumando, lo paso a restar, bueno, la expresión, menos 12x elevado al cuadrado, más ese 8 está sumando, lo paso a restar, igual a 0. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí tengo unos términos en los cuales puedo hacer reducción. ¿Cuáles, profe? Este 6x y este 12x. Tengo dos términos que tienen la misma expresión, es decir, elevado al cuadrado, uno sumando y el otro restando. Entonces opero, en este caso me quedaría menos 6x elevado al cuadrado
menos 13x más 8 igual a 0. Aquí ya tengo mis tres términos. Tengo a A, que ya sé que mi A vale menos 6. Tengo a B, que vale menos 13. Y tengo a C, que me vale 8. Profe, si yo quisiera cambiar esos signos, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Entonces multiplico por el menos. Y aquí me quedaría menos por menos, me da más. 6x elevado al cuadrado. Menos por más da menos por menos me va a dar más. 13x y menos por más da menos 8. Aquí en este caso ya tendría que aplicar mi fórmula cuadrática, que la vimos ahorita, donde me dice x es igual a menos b más menos b elevado al cuadrado menos 4a por c sobre a. Listo, me voy a aplicarla. Ya tengo a A que vale 6, a B que vale 13 y a C que vale menos 8. Empiezo a reemplazar en mi fórmula. Menos B, que es 13, más menos raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado, menos 4 por A, que es 6, y menos multiplicado por C, que en este caso sería menos 8, sobre 2 por A, que sería 2 por 6. Operación matemática, menos 13 más menos raíz cuadrada de 13 por 13 elevado al cuadrado, y lo multiplico por lo que me dé 6 por 4, 24, 24 por 8. Hago mi resta, en este caso me daría 361 y 2 por 6, 12. Si yo le saco la raíz a este 361, me va a dar raíz de 19. Quiere decir que me quedaría mi expresión menos 13 más menos 19 sobre 12, y que aquí puedo dividir las dos ubicaciones, el del lado positivo y el del lado negativo. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí dejaría menos 13 más 19 sobre 12, y en mi otra ubicación menos 13 menos 19 sobre 12. Hago operación matemática en ambas x. En la primera me quedaría 1/2 y en la segunda me quedaría menos 8/3, haciendo simplificación porque la idea es dejar al mínimo valor. Eso quiere decir que las raíces de este ejercicio me quedarían en 1/2 y en menos 8/3, que es cuando él empieza a hacer la parte gráfica. Profe, eso es mucho proceso. Sí, son muchos procesos, pero la idea era reunirlas en un solo ejercicio. Bueno, acá hay otro ejemplito de práctica, pero me quiero ir a el ejercicio de tarea. En este caso, si yo tuviera un ejercicio como el del ejemplo, en donde ustedes les están diciendo simplemente, tienen esta ecuación, y esta ecuación es f de x igual a 2x elevado al cuadrado menos x menos 6. Entonces, en este ejercicio, que es similar al de la tarea, me están diciendo, oiga, identifique cuáles son los valores de A, de B y de C. Entonces, en A ya sé que es 2, en B ya sé que es menos 1, porque recuerden que la X se toma como 1, y en C ya sé que es menos 6. Empecemos a reemplazar nuestra fórmula. Menos b, que sería menos 1, más menos raíz cuadrada de b, perdóneme, de b elevado al cuadrado. En este caso b es menos 1 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso a es 2, y c, que es menos 6 sobre 2 por a. Hago operación matemática. Discúlpeme, menos por menos da más, me queda 1 más 1 por 1, 1, menos 4 por 2, 8, y 8, 6 por, no, mentiras, me fui para otro lado, perdóname. 2 por 4, 8, y 6 por 8, 48, ¿cierto? Menos y menos me da más, espérenme porque sí, estoy haciendo lo mal, estoy ya, perdónenme.
48, pero tengo ese 1 en la parte de adelante. Acuérdense que cambian los signos, por eso 48 más 1 me da 49, raíz de 49. Y me quedaría mi expresión 1 más menos raíz cuadrada de 49 sobre 4. Hallo la raíz de 49, que en este caso es 7, y ahí ya puedo sacar mis dos valores de ubicación o de mis raíces, el primero hacia el lado positivo y el segundo hacia el lado negativo. El primero, que es hacia el lado positivo, siempre ubicamos el positivo primero. 1 más 7 sería 8 sobre 4, y 8 dividido 4 me va a dar 2. Y en el segundo, que voy a ubicar lo que es la parte negativa, es 1 menos 7, ahí sería menos 6 por el signo, dividido en 4, y 6 dividido en 4 me va a dar 3 medios. Aquí simplemente me están diciendo, haya el valor de estas raíces. Tengo mis raíces están en A, que va de 2 a 0, estoy hablando de X y Y en B de menos 3 medios a 0. Ahora, quiere decir que estos son los pedacitos donde él hace este proceso. Me están diciendo, hallen las dos vértices. Para hallar los vértices, entonces vamos a la fórmula que vimos anteriormente, en donde me dice que el vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Esta f es la c de menos b sobre 2 por a. Entonces reemplazo los valores de a, de b y de c, que yo ya me los sé, en donde a es igual a 2, donde b es igual a menos 1 y donde c es igual a menos 6. Reemplazo en mi fórmula principal, me daría un cuarto. Y esta fórmula que yo tengo aquí es la de mis vértices, que es otra fórmula, digamos que yo la pongo adicional para hallar el segundo valor. En el caso de ustedes les están pidiendo los vértices principales, sería un cuarto. ¿Listo? Si me están pidiendo los dos vértices que tengo tanto en X como en Y, esta viene siendo la fórmula del vértice que ustedes tienen elevado al cuadrado menos el mismo vértice menos C. Esta es otra fórmula. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Este un cuarto lo voy a reemplazar en mi fórmula principal, en 2x elevado al cuadrado menos x menos 6. Entonces, 2 por un cuarto elevado al cuadrado menos x, x ¿quién es? Menos un cuarto, menos 6, hago operación matemática y me quedaría menos 49 octavos. Este es el proceso que ustedes tendrían que hacer en el cuarto ejercicio. Profe, ¿es mucha información? Sí, la verdad es bastante información para los dos ejercicios o para los 4 ejercicios que hemos abordado. Preguntas hasta ahí. Dudas. Bueno, hoy no voy a tocar el ejercicio 5, porque el ejercicio 5 es un poquito más extenso y obviamente hay que hacer un análisis de cada uno de los ejercicios. Vamos a dejar hoy hasta ahí. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan avanzar en su ejercicio 3 y en su ejercicio 4. No importa, realícenlos como los entiendan, súbanlos al foro, que el foro es el proceso donde nosotros hacemos la realimentación y donde les podemos decir, mire, aquí está el proceso para que ustedes puedan verificar. No se les olvide a los chicos que escogieron el ejercicio E, que si bajan el anexo principal que está en la plataforma, les está mostrando un error porque les queda 2x en la primera parte. En el anexo que yo compartí en el foro está el ejercicio como debe ser, que la primera expresión es 2x elevado al cuadrado. ¿Por qué lo digo? Porque ya he hecho algunas correcciones en algunos estudiantes. No se les olvide mi horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 9 y los sábados de 8 a 11 podemos conectarnos por Teams. El día jueves tenemos una web conference. En esa web conference va a estar dirigida por mis compañeros, pero yo también voy a estar ahí haciendo el apoyo para que ustedes de pronto los que puedan avanzar en estos 2 días o en el día de hoy y mañana también puedan hacer preguntas en ese espacio. Tengan en cuenta que este espacio que tenemos es un espacio más personalizado, por decirlo así, en donde ustedes pueden intervenir, pueden hacer preguntas.
Cuando van a la web conference, en la web conference no está habilitado los micrófonos, simplemente está habilitado el chat. Entonces, digamos que son las dos diferencias que ustedes tienen. No sé, chicos, si hay preguntas, dudas. Bueno, en este momento, pues casi completamos las 2 horas. No se les olvide que este encuentro yo se los comparto, que así como hice en el encuentro pasado, yo les mando los screens de los tips que ustedes necesitan tener. Ánimo, no están solitos, hagan preguntas. Yo sé que de pronto me demoro un poquito en contestarles en el chat, pero normalmente estoy pendiente de mandarles o la imagen o algún tips para que ustedes estén pendientes. Ya, cuéntame, Diana. Profe, una pregunta. De ahorita estabas diciendo que hay un ejercicio que va a 2x al cuadrado. ¿Cuál es? El E. En el ejercicio E, Ah, listo. resulta que a los que escogieron el ejercicio B del primer ejercicio, del punto 1, este está elevado al cuadrado. Porque en el original, o bueno, en el que está en el anexo que está en la parte principal de la plataforma está 2x y el ejercicio está dando de manera incorrecta. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer el ejercicio como tal y pues que le pueda salir la gráfica. Si ustedes recuerdan, creo que lo trabajamos en la clase pasada o en el encuentro pasado y nos da una gráfica muy similar en esta en el ejercicio, pero en la parte de aplicativa daba otra. Entonces por eso fue que hicieron una pequeña modificación. ¿Listo? Para el Listo, profe, ejercicio muchas gracias. Bueno, para el ejercicio 3, entonces no se les olvide que en el ejercicio 3 tienen que aplicar todo lo que son las ecuaciones logarítmicas y exponenciales, que la recomendación es que trabajen primero la parte logarítmica o la parte exponencial, pero que la trabajen por separado para que ustedes no tengan inconvenientes. ¿Listo? Y en la parte del cuarto ejercicio, pues ya saben que vienen con todo lo que es la función cuadrática, entonces es aplicación de la fórmula principal y que ahí ya encuentran la parte de los vértices. ¿Listo? Entonces, invitadísimos a realizar su trabajo, recuerden usar el editor de ecuaciones y obviamente asistir el jueves a la web conference para puntualizar ya las dudas que existan. No olvidar que yo comparto esta presentación o este encuentro por los diferentes medios. Mañana hacia la tarde lo estaré compartiendo para que ustedes puedan visualizarlo y los screenshots ahorita se los enviaré. Chicos, muchísimas gracias por conectarse. En este momento casi son las 9:30 de la noche. Termino con 18 estudiantes. Espero el otro encuentro hacerlo un poquito más cortico. Y pues obviamente que ustedes hagan las preguntas porque la idea es que sea interactivo y no solamente la profe hable, ¿vale? Cuídense mucho, que pasen una feliz noche y gracias por asistir a este espacio. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Vamos a detener la grabación en este momento.